buenos días, querida familia. Les saludo en el nombre del Señor, esperando que tengan un bonito día y siempre colocando a Dios en primer lugar en todas las cosas que ustedes puedan hacer. Es importante poner a Dios en primer lugar en todas las cosas. Si va a hacer algo, bueno, dígale al Señor que le acompañe. Si va a hacer algún trámite, también para que el Señor vaya con usted. Hoy quiero llevarlo a propósito de lo mismo, quiero llevarle a un versículo de la Biblia que habla del gran mandamiento. Y eso está ahí en Mateo, en el capítulo 22, del verso 34 al 40. Pienso que ustedes en más de alguna oportunidad lo pueden haber leído. Pero es importante, ¿cierto?, que podamos entender el contexto de este versículo para poder llegar a comprender cómo lo podemos aplicar a nuestra propia vida. La palabra del Señor dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Que el Señor añada su bendición a su palabra. Tal como dice aquí, ¿cierto? Estos fariseos, que eran los que sabían mucho de la palabra, eran maestros de la ley, eran maestros de la Torá. Entonces siempre estaban tratando de pillar a Jesús en alguna pregunta. Y le hacen esta pregunta. Y ahí, bien sabiamente, Jesús lo responde. Le da esta respuesta en el versículo 37, que es muy clara y específica, y quiero ver cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Quiero contarle que el amor a Dios implica primero que todo un cambio de naturaleza. La Biblia habla del hombre carnal, del hombre espiritual y del hombre natural. Cuando habla del hombre carnal, está hablando de la persona que no conoce a Dios, nunca ha recibido a Jesús y no tiene idea de Dios. Entonces, como le acabo de explicar, el amor a Dios implica primero un cambio de naturaleza, porque el hombre carnal, el hombre que no conoce a Dios, es imposible que pueda amar a Dios. Por supuesto, porque no lo conoce. El hombre natural que conoce a Dios pero no lo tiene en su primer lugar, también le cuesta aprender a amar a Dios. Y esto netamente por una falta de conocimiento de la palabra revelada de Dios y por una falta de intimidad. Lo cierto es que para cumplir este gran mandamiento nosotros debemos primero conocer a Dios en sus atributos, y que aquí se destaca en este versículo el atributo del amor. Dios es amor. Partiendo de esa base, entonces, en el versículo 37 dice: amarás al Señor tu Dios. Muchas veces podemos entregar una palabra y tal vez los que escuchan no saben cómo aplicarla a su vida. Entonces le podemos dar algunos versículos, pero ustedes dicen: ¿cómo lo hago yo? Bueno, en el versículo 37 dice: amarás al Señor tu Dios. Pensamos que esto es una ordenanza, es un mandato. Y dice: con todo tu corazón. El corazón está ligado a los pensamientos y a los sentimientos del individuo. Y para que esto ocurra, para que podamos amar a Dios, debe haber un arrepentimiento, primero de mis pecados, abrir mi corazón para que Jesús entre a morar en él, y desde allí, ¿cierto?, desde el interior, el Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros, primero en nuestro propio carácter, de tal forma
dejarlo lo más parecido al carácter de Jesús. Jesús está respondiendo a esta pregunta resumiendo todo el deber del hombre hacia Dios y el semejante en 2 mandamientos. Recordemos que eran 10 mandamientos. Entonces, los fariseos le estaban preguntando cuál era el mandamiento principal. Y aquí Jesús le contesta con esto. Entonces dice, ¿cierto? Amarás a tu Dios, el Señor tu Dios. Como les digo, este es un resumen de los 10 mandamientos. Entonces ustedes pueden verificar, dice, amarás al Señor tu Dios. Si uno ama a tu Dios, ¿cierto? No va a ir tras de otros ídolos, va a colocarlo en primer lugar. Y si amamos a nuestro prójimo, por ejemplo, no le vamos a robar, no lo vamos a asesinar, no vamos a hacer esto. Entonces, si ustedes pueden mirar la ley de los 10 mandamientos y estos 2 se dan cuenta que estos 2 absorben los 10. Entonces, el grande y el primer mandamiento, ¿cierto? Amarás a tu Dios. Todo esto resume el deber del hombre hacia Dios, o sea, esta relación vertical, porque el hombre tiene una necesidad de la búsqueda de Dios. Él siempre está buscando, de una o de otra manera, está tratando de buscar a Dios y de agradar a Dios. A veces lo hace hasta inconscientemente. Después dice con toda tu alma, y eso significa que es con toda tu vida, con todo tu ser completo. Para el judío el corazón era el asiento de la voluntad y el propósito. El alma se refería a la vida en sentido amplio y la mente era la facultad intelectual o de discernimiento. Entonces, con toda tu mente, con todo el discernimiento, con todo el raciocinio, ¿cierto? Vas a amar. Y además, dice el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde puedo decir, digamos, que tal vez muchos puedan fallar en esta parte. Porque el Señor nos manda a amar hasta a nuestros enemigos. Ahí como que nos complica un poco el tema, pero la palabra de Dios está para obedecerla y no para cuestionarla. Entonces dice, amar a tu prójimo como a ti mismo, ahí en el versículo 39. El amarnos a nosotros entonces está implicando lo que es un cuidado personal. A nadie le gusta andar mal agestado, sucio. Y uno trata de cuidar su aspecto físico, hasta psíquico a veces. Y esto se puede también, lo más cercano, aplicarlo al cuidado personal del discípulo. Entonces, todo esto lo puede ir aplicando al cuidado personal del discípulo. A esa persona que usted le habló o a la que tiene que hablarle y que tiene que constantemente estar preparándolo, ¿cierto?, para que vaya conociendo a Dios y él lo va a tener bien arregladito, bien ordenadito. Eso significa, digamos, un cuidado personal hacia el discípulo. Y aquí también el cuidado personal va hacia los familiares. Aquí la Biblia nos enseña que iba hacia Marta, hacia Lázaro, también a los vecinos, ¿cierto? Como a Cornelio, en este caso, digamos que la Biblia les enseña que iba a buscar a Cornelio. Y a los compatriotas, ¿cierto? Como Pedro, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí abarca todo el sentido de lo que es el prójimo en esta palabra. Te amarás a ti mismo, dice el versículo 39, ¿cierto? Que está basado entonces en el amor con el cual Dios nos ama. Dios nos ama con un amor, según el griego, ágape. El amor ágape es un amor que nos pone condición para amar. De hecho, Dios nos ama porque sí, no nos ama porque somos merecedores de que nos amen. Al contrario, somos inmerecedores de la gracia de Dios. Pero Dios nos ama solamente porque sí, porque a él le place amar a su criatura. Entonces, ese mismo amor, el que si está en nosotros, podemos amar a otras personas. Si no tenemos el amor de Dios, nosotros es difícil que podamos amar a nadie
con nuestro amor no nos alcanzaría. Tiene que estar el amor de Dios en nosotros para poder recién generar ese amor hacia los demás. Entonces, aceptándonos nosotros como personas amadas por Dios y como capaces de amar a otros. Entonces aquí vemos evitar ese amor egoísta, que yo amo a este porque me hizo un favor, pero a este no lo amo porque no me ha hecho nada, no me ha hecho ningún favor, etc. Nosotros podemos cuestionar ese tipo de amor hacia las personas. Pero eso no tiene nada que ver con los sentimientos. No tiene nada que ver con lo sentir que yo siento o no sienta. Eso tiene que ver con la obediencia, con el obedecer un mandato y un mandamiento del Señor. Estas son las tres formas de amar, según nos enseña Jesús. Amar al Dios, al prójimo y a uno mismo. Van juntos y deben ocupar los primeros lugares de nuestra vida. Como dijo Jesús, este es el primero y grande mandamiento y el segundo es semejante a él. Un mandamiento por sí solo es imposible que podamos cumplirlo. Debe haber un encuentro con Jesús en nuestra vida personal. Esto nos va a llevar a buscar esa intimidad con Dios y comenzaremos pronto a conocer ese amor de Dios y también aprenderemos a amarlo. Y todo esto es netamente espiritual. No es físico ni mental, no es algo que yo lo piense en mi mente y lo haga. No, es algo que está más adentro, al interior, en lo espiritual. Por lo tanto, una forma, ¿cierto?, de desarrollar en lo más profundo de nuestro corazón, la fórmula sigue siendo la misma. Mucho tiempo atrás le di esta fórmula, ¿cierto? Cómo llegar a conocer el amor de Dios. Ya, si usted ha aceptado a Jesús en su corazón, ese amor está en su vida. El Espíritu Santo está allí. El amor de Dios está allí. Y ahora, ¿cómo ahora comunicarse con ese amor? Porque puede quedar ahí y puede quedar reprimido a causa de esta coraza que tenemos por fuera y tenemos que derribarla, romperla y llegar a esa comunión con Dios. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Primero, sigue siendo la lectura de la palabra de Dios. Si no leemos la palabra de Dios, no tenemos una revelación de parte de Dios. Y segundo, la oración. Sin oración no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Por lo tanto, con estas dos características, que no estemos haciéndolas, es imposible que podamos amar a Dios. Entonces, primero tenemos que buscar con todo corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente a Dios, pero primero buscar la palabra de Dios, la lectura de la palabra de Dios, más la oración, nos lleva entonces a una intimidad con Dios. Eso dará como resultado: amarás al Señor tu Dios con todo corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Quieres experimentarlo? Deja de ser pasivo. Toma tu Biblia y ora cada día. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, que generalmente en esa parte podemos chocar, o simplemente tú estás escuchando y no vas a aplicar lo que estoy hablando, pero si tú quieres ser un verdadero hijo de Dios, busca a Dios mientras puede ser hallado, dice, llamadlo en cuanto esté cercano. ¿Y cómo lo podemos encontrar? En la lectura bíblica, en la oración. Y eso va a llevarnos a entender cómo es el amor de Dios. Entonces, deja de ser pasivo. Toma tu Biblia y ora todos los días. No solamente dar gracias por los alimentos, es una oración ya rutinaria, pero esa intimidad con Dios es la oración. Búscala tú. Ahora, si no sabes cómo hacerlo, puedes revisar en YouTube, porque también tengo alguna enseñanza con respecto a la oración, a las anteriores, a los mensajes anteriores, o simplemente contáctame y te daré un plan de lectura bíblica y de oración para que puedas aplicarla a tu vida. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu amor. Gracias por amarnos. Gracias porque nos enseña cómo amarte, Señor. Quiero que tú pongas en nosotros el deseo de buscar las cosas espirituales. También, Señor, aquellos que están escuchando en estos momentos, nuestros oyentes, Señor,
Te damos gracias por cada oyente, Señor. Y te pido, Señor, que tú toques cada corazón y puedan aprender a amarte con todo el corazón, con toda su alma y con toda su mente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que tengan un buen día. No se olviden, ¿cierto? Entonces, si necesita un plan de lectura bíblica y de oración, contácteme. Dios les bendiga. Una palabra al corazón.